Bienvenido a un video sobre integrales trigonométricas que involucran secante y tangente, y esta es la primera parte. Todas las técnicas discutidas en este video se basan en la identidad pitagórica tangente al cuadrado θ más 1 es igual a θ al cuadrado secante, o resolver para θ al cuadrado tangente nos daría θ al cuadrado tangente igual a θ al cuadrado secante θ menos 1. Vamos a echar un vistazo al primer caso. Si el poder de la secante es par, vamos a guardar un factor al cuadrado de la secante, y luego convertiremos los factores restantes a tangente. Entonces, de nuevo, si el poder de la secante es uniforme, ahorraremos un factor de secante al cuadrado. Y luego los factores restantes de secante al cuadrado se convertirán en 1 más tangentes al cuadrado. Una vez que hacemos eso, si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces diferencial u será igual a secante al cuadrado x de x. Entonces, en esta forma, tendremos 1 más u al cuadrado con la potencia k menos 1 veces u a la enésima potencia, y luego secante al cuadrado x de x es igual a du. Entonces expandiremos este integrando y luego lo integraremos con respecto a usted. Sigamos adelante y probémoslo. El primer paso es reescribir esto, ahorrando un factor de secante al cuadrado. Así que vamos a guardar este factor de secante al cuadrado, y convertir este factor a tangente al cuadrado x más 1. Entonces tendríamos tangente al cuadrado x veces tangente al cuadrado x más 1 secante al cuadrado x de x. Entonces todavía tenemos este factor extra de secante al cuadrado x, pero si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces diferencial u será igual a secante al cuadrado x de x. Entonces, todo esto sería igual a du, y aquí estaríamos al cuadrado por el cuadrado más 1. Sigamos adelante y reescribamos esta integral en términos de u. Entonces, si distribuimos aquí, tendremos u al cuarto más u al cuadrado du. Así que ahora integraremos esto con respecto a usted, y luego lo reescribiremos en términos de tangente x. Entonces, tendríamos al quinto sobre 5 más u al tercero sobre 3 más c, y luego, dado que u es igual a la tangente x, tendremos 1,5 tangente a la quinta x. Más 1,3 de tangente a la tercera y luego más c. Podrían los siguientes casos cuando el poder de la tangente es impar, y cuando este es el caso, vamos a guardar un factor de tangente secante, y luego convertir los factores restantes a secantes. Entonces, para integrando, tiene factores de secante y factores impares de tangente. Vamos a guardar un factor de secante y un factor de tangente. Entonces note esta secante a la potencia de m se volverá secante a la potencia de m menos 1. Factor de secante. Y luego dado este extraño poder de tangente, ahorraremos un factor de tangente aquí, dejando un factor par de tangentes aquí. Entonces, nuevamente, el resultado fue que guardamos un factor de secante x tangente x. Y luego convertiremos estas xs cuadradas tangentes a los cuadrados secantes menos 1. Una vez que todo está en términos de secante, excepto este factor adicional de secante x tangente x, dejaremos que sea igual a secante x. Por lo tanto, el diferencial u será igual a secante x tangente x de x. Entonces todo esto será du, y todo esto será en términos de usted. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces, dado que el poder de la tangente es impar, queremos guardar un factor de secante x tangente x. Entonces tendríamos tangente a la cuarta x, secante a la segunda x, y el factor extra de secante x tangente x. Nuevamente, este es el factor que queríamos salvar. Ahora vamos a convertir la tangente al cuarto en secantes. Bueno, sabemos que la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado menos 1, pero tenemos tangente a la cuarta. Entonces esto terminará siendo la cantidad secante al cuadrado x menos 1 a la segunda potencia multiplicada por secante al cuadrado x veces secante x tangente x. Ahora que todo está en términos de secante, excepto este factor adicional aquí, dejaremos que sea igual a secante x. Por lo tanto, el diferencial u es igual a secante x tangente x. Entonces todo esto ahora se convierte en du.
Esto se convierte en u cuadrado menos 1 por segundo, y esto es u cuadrado. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u. De nuevo, esto va a ser u cuadrado menos un cuadrado, así que será el cuarto menos 2u el segundo más 1. Veces u al cuadrado veces du. Avancemos y distribuyamos la u al cuadrado. Entonces tenemos u al sexto menos 2, u al cuarto más u al cuadrado. Todo con respecto a ti. Ahora encontraremos la antiderivada en términos de u. Entonces te tengo al séptimo sobre 7 menos 2 veces al quinto sobre 5. Más u al tercero sobre 3 más c. El último paso es reescribir esto, reemplazando u con secante x. Entonces tendremos 1/7 secante a la séptima x. Menos 2 5. Secante a la quinta x más 1 3. Secante a la tercera x y luego más c. Vamos a ver un caso más para este video. Entonces, para este último caso, si no hay factores secantes y el poder de la tangente es par y positivo, convertiremos un factor de tangente al cuadrado en un secante al cuadrado menos un factor, y luego lo repetiremos si es necesario. Entonces, nuevamente, si tenemos un poder uniforme de tangentes sin secantes, vamos a guardar una tangente al cuadrado. Y luego reemplazar eso con secante al cuadrado x menos 1. Veamos un ejemplo de esto. Así que guardaremos un factor al cuadrado tangente. Ahora vamos a reemplazar esta x tangente al cuadrado con secante al cuadrado x menos 1. Vamos a distribuir esta x tangente al cuadrado y veamos qué sucede. Reescribamos esto como dos integrales diferentes. Y observe que esta primera integral tenemos un factor par de tangente al cuadrado x, y un factor par de secante al cuadrado x. Pero si dejamos que sea igual a la tangente x, entonces el diferencial u sería igual a la secante al cuadrado x. Así que ahora podemos usar la sustitución básica u. Pero observe que esta segunda integral se ajusta al mismo caso que acabamos de tratar. Tenemos un poder par de tangente, por lo que vamos a seguir adelante, y reemplazar esta tangente al cuadrado nuevamente con secante al cuadrado x menos 1. Así que ahora creo que estamos en muy buena forma. Echando un vistazo a esta primera integral. Esto sería u cuadrado, y todo esto sería du. Entonces, la antiderivada de u al cuadrado sería u para el tercero dividido por 3 o 1/3 u para el tercero. Y, de nuevo, u es tangente x. Entonces tendríamos 1/3 de tangente en cubos x menos, la antiderivada de secante al cuadrado x sería tangente x. Esa es una antiderivada básica. Y entonces la antiderivada de 1 sería x. Entonces tenemos menos más x. Más c. Bien, eso lo hará para este video. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos adicionales. Espero que hayas encontrado esto útil.